Pues bien, continuamos. Como veíamos anteriormente, esta es una interfaz IDE, ¿no? Que vemos acá, que está integrada en la placa, ¿no? Es una interfaz IDE. Ahora vamos a ver justamente acerca de ellos, de las interfaces o de los puertos que vienen dentro de una placa. Para este caso, el interfaz IDE que vemos acá, vamos a hablar acerca de ello justamente. La palabra IDE, o el término IDE, viene de Integrated Drive Electronics, o dispositivos electrónicos integrados. También se le conoce como ATA. Se le conoce como IDE, ATA, o como IDE, o como ATA, o a veces IDE-ATA. ATA significa Advanced Technology Attachment, tecnología avanzada de función, o sea, de atachar. Entonces, dentro de las versiones de ATA, podemos observar varias que ha ido avanzando en el tiempo. Tenemos el ATA 1, el ATA 2, el ATA 3. Para este caso, el ATA 3 trabaja con una transferencia de datos de 16 megabytes por segundo. El ATA 4 también se le denominó Ultra DMA o ATA 33, que trabaja con 33 megabytes por segundo. El ATA 5 se le llamó Ultra ATA, ya no Ultra ATA DMA, sino Ultra ATA de 66 megabytes por segundo. El ATA 6, el Ultra ATA 100 con 100 megabytes por segundo. El ATA 7 o Ultra ATA 133 con 133 megabytes por segundo. Y finalmente el ATA 8, el Ultra ATA de 166 megabytes por segundo. Esta es, digamos, la última versión de ATA que existe. Ok, pero ¿qué es lo que te permite un ATA? El ATA justamente permite conectar dispositivos que tengan esa interfaz. Y un tipo de dispositivo que tiene interfaz hoy en día, y que bueno, ya ha ido perdiéndose en el tiempo, eran los discos antiguos. Los discos como este es un Quantum, un disco Quantum antiguo. Este es un disco de 650 megas, se pueden imaginar. Y tenía obviamente una interfaz ATA, IDE-ATA, con su cable, con su conector para cable, ¿no? Vamos a verlo acá. En este caso el conector para cable, el cable de power, iba conectado acá, ¿no? En su conector de power, ahí, y se conectaba, o se conecta, mejor dicho, no se conectaba, se conecta un cable, en este caso es un cable flat, vamos a verlo bien, es un cable flat, para dos discos duros, ¿no? El extremo, el azul, iba en el mainboard, o va en el mainboard. Este es un cable flat de 80, y los dos conectores negros son para dos discos o dos dispositivos ATA. En este caso vamos a conectar un dispositivo ATA, que es un disco duro. Recuerden, este conector tiene una muesca en la parte superior, en medio, y esa muesca no podemos hacerlo que lo pongamos al revés, ¿no? Porque la muesca justamente está en la parte superior. Entonces la muesca nos va a permitir como guía, ¿no? Ahí. Y esto da como resultado que esta línea del flat, esta línea roja, nos identifique el pin número 1 del flat. Es decir, este lado del flat nos da como referencia que es el lado del pin 1 del conector IDE o ATA. Otra referencia es que el conector que está más cerca a la fuente es el conector número 1, ¿no? El número 1. Entonces, de esta manera se conecta un disco IDE-ATA. Lo mismo sucede con los dispositivos que no son discos duros, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es esta lectora, ¿no? Que vamos a usar también más tarde. Es una lectora DVD, lee CDs y DVDs LG, que te permite grabar discos y dispositivos DVD, ¿no? En este caso sucede lo mismo, ¿no? Tiene su conector de disco, perdón, de fuente, y su conector IDE. Acá sucede lo mismo, ¿no? Conectamos el cable, vamos a ubicarnos bien, conectamos el cable, y aparte, teniendo en cuenta la consideración anterior que la línea roja va cerca siempre a la fuente, y con su muesca lo conectamos, en este caso, de esta manera, ¿no? Ahora, acá hay un tema importante a tener en cuenta, el tema de los master y el slave. O sea, tú no puedes, los discos, en este caso, incluso los dispositivos,
se pueden clasificar como maestros o esclavos, es decir, siempre sobre un mismo bus, en este caso el bus IDE, para el cable flat que va en el mainboard, se tiene que definir si va a manejar dos dispositivos. Por ejemplo, si vamos a manejar un disco duro y una unidad de drive, una lectora de DVD, uno de ellos tiene que ser el master y el otro de ellos tiene que ser el esclavo. Hay que configurar eso a nivel de hardware en el mismo disco duro o en el dispositivo lector, porque si los dos son master va a haber un conflicto y obviamente no va a funcionar ninguno de los dos. Es como una especie de conflicto de interrupciones. Entonces, para evitar esas cosas, se configura uno de ellos en el mismo canal como maestro y el otro como esclavo. Sucede lo mismo con los discos. Si tiene dos discos duros IDE, uno tiene que ser master y el otro es slave. Ahora, si la mainboard soporta dos controladores IDE, porque cada controlador IDE soporta dos discos o dispositivos IDE. Si tiene dos dispositivos, si tiene dos controladores IDE, puedes manejar 4 dispositivos y puedes poner ambos como master. Un master en un canal y el otro master en otro canal. Al final eso no interesa. El tema está que sobre el mismo canal existan dos master o dos slave. A eso me refería. Ok, entonces teniendo en consideración esto, vamos a continuar. Ya sabemos que el IDE se lo conoce también como IDE ATA, ¿no? Acá tenemos, continuando con la evolución en el tiempo y en el espacio, surgió el SATA, que es el Serial ATA, o sea, el Serial Advanced Technology Attachment. El Serial ATA tuvo mucho auge, o tiene mucho auge hoy en día, porque justamente es una interfaz serial mucho más avanzada. Estamos hablando de mayores velocidades de transferencia. Para ello salió el SATA, o el Serial ATA, de 150 megabytes por segundo, que equivale al SATA revisión 1. Estos 150 megabytes por segundo, en una conversión matemática y lógica, hacen referencia al SATA, a la revisión SATA revisión 1, SATA de 1.5 gigabits por segundo. Ojo, hay que tener muy en cuenta este tema. Una cosa es 150 megabytes por segundo, o sea, millones de bytes por segundo. Acá estamos hablando de millones de bits por segundo. Pero al final es lo mismo, ¿no? La nomenclatura te dice o 150 megabytes por segundo o 1.5 gigabits por segundo, que vendría a ser algo así como la equivalencia, ¿no? Entonces, para no marearlos, es más o menos eso, ¿no? Cuando me refiero a SATA 2, estamos hablando de 300 megabytes por segundo, cuya revisión es la revisión 2, y es el SATA de 3 gigabits por segundo. Este es el más común hoy en día, ¿no? El SATA de 3 gigabits por segundo, que es el que vamos a implementar con la mainboard que tenemos, ¿no? Pero existe un SATA más avanzado y más moderno, que es el último, que es el SATA 3, que soporta transferencia de 600 megabytes por segundo y que vendría a ser el SATA revisión 3 con un SATA de 6 gigabits por segundo. 6 gigabits por segundo. Estamos hablando de una transferencia mucho mayor, ¿no? Ahora, dentro de esto podemos, como ejemplo, les puedo poner este otro disco, que es mi disco este es un Seagate Barracuda. Muy buena. La marca Seagate Barracuda es muy buena. Ya le he puesto sus ventiladores incorporados para que no caliente el disco duro, que es recomendable. Son ventiladores, que este es el ventilador, la fuente del ventilador. Y acá podemos ver, no sé si lo ven, los conectores, ¿no? Acá podemos ver el conector de datos SATA, que va al disco duro, y el conector de fuente, que es lo que vamos a probar en estos momentos. Para ello, es al revés, el conector de fuente es este de acá. El conector de fuente, vamos a conectarlo, tiene una sola ubicación. Vamos a probarlo. Ahí. Este es el conector de fuente. El conector de fuente es el que va acá a la fuente. Obviamente, este va a la fuente y este es el conector. Y acá va el conector de datos. El conector de datos vendría a ser este de acá, ¿no? Este es el cable SATA. Este es el cable SATA. Este es el cable SATA, ¿no? Ahí lo vemos, el cable SATA. En donde uno de ellos va a la mainboard y el otro va al disco duro. En este caso tienen la forma igual. Si se dan cuenta, los extremos son idénticos. ¿Se
sea, no hay diferencia entre uno y otro, son iguales. O sea, podría ir cualquiera. Vamos a ver, tratar de ubicarlo bien. Si no entro así, es al revés. Ahí. Esa es la manera como se conecta un disco SATA. Y el otro extremo va a la placa, en este caso al mainboard, ¿no? Entonces, hay que diferenciar bien el tema de los discos o la interfaz IDE de la interfaz SATA que hemos estado hablando. La gran diferencia, obviamente, es que la SATA es mucho más rápido y más moderno. Estamos hablando de 3 gigabits por segundo hasta 6 gigabits por segundo. Ahora, no solamente estamos hablando de esto, ¿no? Hay que mencionar en exclusiva otro tema que es algo muy importante, el tema de los SCSI. SCSI viene, la palabra SCSI viene del Small Computer System Interface. ¿Y por qué lo hago referencia? Lo hago referencia no porque no nos va a servir en el tema de las PCs, pero sí hay que tenerlo en cuenta, porque la interfaz SCSI, que significa Small Computer System Interface, es muy utilizada sobre servidores, como una interfaz de almacenamiento masivo. ¿Ya? Entonces, este tema del SCSI se utiliza sobre tarjetas host bus adapter en servidores HP o en servidores IBM o incluso en los Blades, ¿no? Entonces, permite utilizar discos SCSI. Incluso hoy en día existen los SCSI SAS, que son discos seriales muy avanzados y obviamente son mucho más caros. Entonces, la tecnología SCSI permite transferencias de 300 megabytes por segundo, pero en total, es decir, el tema del SCSI, la interfaz SCSI, utiliza un cable especial en el cual se conecta un conector que le llamamos terminador en el host bus adapter en la tarjeta, y un conector aparte en el otro extremo de la tarjeta. Entonces, que es una resistencia terminal. Y en medio van los dispositivos, en este caso los discos duros, o las unidades de tape, SCSI obviamente. Y en ambos extremos se tiene que terminar a través de una resistencia integrada en la tarjeta host bus adapter o en este caso en el extremo del cable. Ahora, la gran diferencia entre el SCSI y el SATA es que el SATA ya le quitó pues, cabida al SCSI. ¿Por qué? Porque el SATA es la conexión punto a punto, es decir, la conexión desde el cable, desde el mainboard hacia el dispositivo, con una transferencia ya sea de 6 gigabits por segundo, de 3 o de 1.5 gigabits por segundo. En cambio, cuando hablamos de SCSI, estamos hablando de fibra channel, o sea, de fibra canal, a través de un canal de dispositivos compartiendo 300 megabits por segundo. O sea, estamos hablando de 300 megabits por segundo, pero compartido con todos los dispositivos. Pueden haber 8 dispositivos y en todos esos 300 megabits por segundo se comparten en todo el canal de la fibra, en este caso el canal en el cual está trabajando. En cambio, en SATA no, en SATA la información viaja del puerto hacia a dispositivo, por dispositivo. Entonces, la performance es mejor sobre un SATA que sobre un SCSI. Y otra gran diferencia es que los SATA, al igual que los SCSI, son hot swapping. El hot swapping es la capacidad que tiene un disco, en este caso, de tener un hot swap, es decir, ser puesto en caliente y retirado en caliente. Si estamos hablando de SCSI, podemos hablar incluso de SATA, podemos hablar de tecnologías para recuperar discos. En este caso, los RAIDs, Redundant Array of Inspecific Disk. Hay el RAID 0, que es el Disk Stripping, el RAID 1, que es el Disk Mirror, y el RAID 5, que es el Disk Stripping with Mirror. Es una combinación de los dos primeros. Estos RAIDs permiten ser utilizados tanto en SCSI, que es muy usado para servidores, o como para SATA, en este caso para las computadoras. Es decir, tú puedes tener dos discos duros SATA en RAID 1, o sea, en espejo, se te cae un disco y el otro disco sigue funcionando. Tu sistema sigue trabajando sin problema alguno. O puedes tener 3 discos duros en RAID 5, en el otro era en RAID 1, en este es en RAID 5, en donde la información se parte en espacios, en strips, o sea, en pedazos, y si se cae uno de los discos, los otros discos siguen funcionando. Esto se conoce como RAID 5, ¿no? Ahora, lo que voy a entender es que el RAID 0, 1 y 5 se pueden utilizar tanto en SATA como en SCSI. La gran diferencia es que el SATA, vuelvo a repetir, el SATA te permite juntar
o unir desde el mainboard hacia el dispositivo a un solo dispositivo, o sea, es puerto, dispositivo, puerto, dispositivo. No es que en un puerto vas a utilizar varios dispositivos, y te da esa capacidad de tener hasta 6 gigabits por segundo, es decir, 300 o 600 megabytes por segundo, mientras que el SCSI no, el SCSI tú puedes poner varios dispositivos en un mismo canal y todos comparten una misma velocidad, obviamente la performance es menor. Ok, espero que esta parte haya sido más clara. Hemos visto el tema de los IDE en primera instancia, luego hemos visto el tema de los SATA y finalmente hemos visto el tema de los SCSI. Proseguimos en el siguiente nivel con esta clase teórica de hágalo usted mismo. Bueno, ahora hablaremos de otros dispositivos de almacenamiento masivo como es el floppy disk, los hard drive y de otros periféricos que nos falta aprender un poco. Básicamente los floppy disk es disco blando, de ahí el nombre de floppy disk, disco blando. Y bueno, tenemos, aún persiste en nuestros días los floppies de 3.5 pulgadas, que es uno como este. No sé si lo pueden ver ahí. Este es un NEC, uno de marca NEC. Y donde por acá se inserta, por esta puerta se inserta el disco, en este disquete 3.5 con una capacidad de 1.44 megas. Este tipo de unidad pues ya no se está usando mucho en la actualidad, pero sin embargo por compatibilidad vamos a hablar acerca de ello. En la parte posterior vemos un conector de fuente pequeño que viene con la fuente de poder, y en el otro lado vemos el conector de datos, ¿no? Y de control. Acá seguimos la misma nomenclatura que el conector que está más pegado, el pin que está más pegado a la fuente, vendría a ser el pin número 1. En este caso tenemos un cable flat para floppy disk. La diferencia es que es un cable más angosto con respecto al IDE ATA, y acá tiene un cruce. No sé si se puede ver, tiene un cruce. Esta parte que va, el cruce, es la parte que va al floppy disk, ¿ok? La otra es el otro conector, ese que va a la mainboard, al conector de la mainboard. En este caso estamos hablando de algo como esto, ¿no? Vamos a ponerlo. Este cable tiene una banda azul y lo conectamos para el lado de la fuente. Estamos indicándole que el pin 1 es este de acá, ¿ok? Ahora, ¿cómo funciona un floppy disk? Pues bueno, el funcionamiento de la verdad es muy sencillo. El floppy disk tiene internamente un plato giratorio y con un motor de paso, un stick motor, que tiene dos cabezales, el cabezal de lectura y de escritura. Se comienza a mover, comienza a girar el disco y los cabezales flotan sobre el disco. O sea, nunca los cabezales logran tocar la superficie del disco y se mueve paralelamente por el stick motor, que el disco gira y va girando, y el cabezal se mueve, en este caso, de adentro hacia afuera del disco. De esta manera, magnéticamente y electromagnéticamente va leyendo la información del disquete, los unos y los ceros, y luego son decodificados para ser obtenidos, para obtener la información. Ahora, el funcionamiento es muy sencillo. La verdad, los floppy disks no son muy usados hoy en día, pero al menos lo estamos mencionando. Luego hablamos de los hard drives. Los hard drives vendrían a ser discos duros. Los hard drive. Hard es duro. Drive es unidades, discos duros. Los hard drive, el principio de funcionamiento es parecido al de los disquetes, pero acá ya no hablamos de discos, sino de platos. Son unos platos redondos, con un agujero en medio. Estamos hablando de varios platos en paralelo, unidos todos por un mismo pin que los hace girar. En este caso los hace girar a 3600 revoluciones por minuto. Los hace girar. Y existen los cabezales, en este caso los brazos de los cabezales, que también están unidos por un pin, ¿no? Y todos los cabezales se mueven aleatoriamente por un motor de paso, desde dentro o hacia afuera, leyendo la información. Los discos giran. Ahora, acá hay un tema importante de mencionar, que antes, hace mucho tiempo, en los 80s, cuando recién salieron los discos tenían que ser parqueados por el usuario. Es decir, con un comando park, lo que se tenía que hacer era parquear los discos, es decir, se llevaba el cabezal hacia el centro de los discos a una zona segura para que aterricen estos. Es decir, los cabezales
Cuando se iba a apagar la máquina tenías que parquear el disco y los cabezales solo se iban hacia el centro y luego aterrizaban suavemente sobre los platos. De esta manera no había un head crash. Hoy en día eso ya no se hace porque los discos automáticamente a la hora que tú apagas su computador se parquean solos. Okay, ya no es necesario el parking. Antes sí existía el tema del head crash, o sea, un crash, un choque de platos con los cabezales del disco y producía una desgracia, una pérdida de datos. Hoy en día la tecnología avanzó tanto que eso ya no es necesario. Acá los cabezales se mueven del centro hacia afuera del disco. Obviamente acá hay un tema de clusters, de bytes, de bits, que profundizar sería un tema más complicado. De repente en otra oportunidad podemos hablar más de ello, pero básicamente el principio de fundamento es eso, ¿no? Los cabezales se mueven diagonalmente del centro hacia el extremo del plato de los discos y leen la información electromagnéticamente. Ojo, nunca los cabezales, como en el caso de los disquetes, nunca los cabezales tocan la superficie de los discos. Los cabezales en estos casos flotan en un colchón de aire generado por la fuerza centrífuga de la misma rotación del disco y están flotando. Nunca se produce un head crash, a no ser que uno choque el disco o lo tire al piso y obviamente se produce un head crash. O sea, ¿no? Pero básicamente el principio de funcionamiento es eso. Ahora, ya hemos visto, hay diferentes tipos de hard drives. Tenemos los discos duros IDE, tenemos los discos duros los IDEATA, tenemos los discos duros SATA. Ahora ya han salido los external SATA, que vamos a hablar luego. Tenemos los SCSI, que dentro de los SCSI están los SAS, los discos SAS, y los discos hot swap, que en este caso son los SAS, ¿no? Pero básicamente eso es todo con respecto a los hard drives. Con respecto a ciertos periféricos tenemos los PCIs, los conectores PCIs, o los puertos PCIs que hablamos en la memoria anterior. Estos son los PCIs, los blancos, son 3 puertos PCIs. Los PCIs son Peripheral Component Interconnect, interconexión de componentes periféricos. Estos PCIs se utilizaban mucho antes. Yo hoy en día lo utilizo para poder instalar una tarjeta capturadora de video. En este caso es esta de acá, ¿no? Esta es una tarjeta capturadora de video Philips, que en este caso yo lo adiciono al puerto PCI Express. En este caso PCI, perdón, no es PCI Express, PCI es otra cosa, PCI Express es otra cosa. Lo adiciono con cuidado, ¿no? Y lo estoy poniendo al puerto PCI, ¿no? Esa es una de sus funcionalidades. Es decir, en el socket lo conecto, la tarjeta, a través de una interfaz PCI. ¿Ok? Ahora, no solamente eso, existen las PCI Express. Las PCI Express surgió como un avance en necesidad de mejora del PCI. PCI Express X16 en el lot corriendo a X1, o sea, una velocidad estándar del PCI Express. Luego salió la X4 y finalmente la X16, que es la última, ¿no? Ahora, por ejemplo, este es un slot PCI X1, ¿no? Acá lo tenemos, que tiene un seguro. Acá tenemos el seguro, lo estoy moviendo. Este es un PCI Express X16X1, ¿no? O sea, la versión anterior, ¿no? Acá podemos conectar algunos tipos de dispositivos, pero los más común utilizados para este caso y para la demostración, estamos hablando de una tarjeta PCI Express Asus. En este caso es una Asus NVIDIA. Yo soy fanático de NVIDIA, más que de ATI, tarjetas ATIs. La ATI All-in-One es muy buena, pero yo prefiero la Asus NVIDIA, formato NVIDIA. Esta tarjeta es una tarjeta de 256 megas, o sea, muy poco realmente. También voy a cambiarla. Pero básicamente el slot es PCI Express. Es completamente distinto. Acá tiene su gancho para ser sujetado con el sujetador del PCI Express, ¿no? Entonces, esta tarjeta PCI Express es una tarjeta de video, ¿no? En su momento fue muy buena y podemos ver que tiene las siguientes salidas, ¿no? Vamos a verlo así mejor. Ahí. Tiene la salida de video VGA de 15, normal. Un conector RCA, Radio Corporation America, y un conector para salida DVI. Se video por componente, RCA por componente y un conector DVI, ¿no? Para los televisores de alta definición.
Esta tarjeta se instala de la misma manera que la tarjeta PCI convencional, pero obviamente sobre el slot PCI Express, que vamos a hacerlo en este momento, ¿no? Voy a ponerlo ahí, ¿no? Estamos ahí, lo colocamos y aseguramos con el latch ahí, ¿no? Ahí podemos ver que hemos puesto las dos tarjetas, ¿no? En este caso la PCI convencional y la PCI convencional y la PCI Express. Ahí están las dos. Tarjeta capturadora y video, que es esta de acá, y es una Philips, y esta es una tarjeta de video PCI Express 16X1 Asus NVIDIA de 256 MB. Básicamente para eso sirven los conectores PCI, para conectar diversos tipos de interfaces, ¿no? Y finalmente vamos a hablar de los puertos USB. En este caso el formato USB viene de Universal Serial Bus serial universal. El USB ha ido modificándose, ha ido mejorando en el tiempo. La primera versión fue la versión USB 1.1, que la verdad no recuerdo muy bien cuánto era su tasa de transferencia, pero era bien baja, y era la versión que salió al inicio, cuando recién salió el tema del USB. Después salió el USB 2.0, que corría a 480 megabits por segundo. Y finalmente hoy en estos días ha salido el USB 3.0, que es un boom realmente. Este es el que está haciendo la competencia del SATA. El USB 3.0 corre a 5 gigabits por segundo. Estamos hablando de un puerto con una tasa de transferencia de 10 veces la velocidad del USB 2.0. El USB 2.0 es 480 megabits por segundo, mientras que el USB 3.0 es 10 veces más, en este caso es 5 gigabits superior que el USB 2.0, ¿no? Como bien saben, los puertos USB utilizan dispositivos USB, en este caso es un Kingston de 2 gigas. Y la conexión es tan sencilla como conectarlo y ponerlo nada más, ¿no? Esto es un USB 2.0, ¿no? Acá están los puertos USB. Vamos a conectarlo y solamente introducimos. Y eso es todo, ¿no? Está el USB, el dispositivo, con el puerto USB de la mainboard, ¿no? Obviamente, a la hora de conectar se conecta, es un hot swap, pero a la hora de sacarlo, nosotros no podemos sacar a la mala, sacar de frente el USB, hay que matar el canal. Esto se hace en las mismas propiedades del dispositivo a través de Microsoft Windows, ya sea Windows XP o Windows 7, y se saca una vez que hemos apagado el canal USB del puerto correspondiente, recién procedemos a retirar el dispositivo. Si nosotros sacamos el dispositivo estando alimentado, corremos el riesgo de malograr el dispositivo USB o malograr el puerto, en todo caso el puerto de la mainboard, ¿no? Entonces estamos hablando de USB pues, que corren a velocidades distintas. El último es el USB 3.0, que le está, la verdad, haciendo competencia al eSATA, o al SATA, llamémoslo así, porque el eSATA es el external SATA, que también ya es un estándar hoy en día, y le está haciendo competencia en velocidad de transferencia de datos. Entonces el USB 3.0 es 10 veces mayor en velocidad de transferencia que el USB 2.0.